Ay, el amor, las relaciones, todo lo bonito de esta vida. Hemos hablado de todos los pasos de esta relación, de todos los integrantes y personajes de esta historia, cómo se forma, cómo acaba. Hemos pormenorizado cada uno de ellos, pero ahora toca hablar del infiel. El pecador, la que cedió a la tentación, la traidora. Quien, consciente del daño que iba a hacer, decidió jugar con dos personas, decidió cagarse en el amor que ambos le profesaban. Ya hemos hablado del loco como la persona que se engañaba, del diablo como el amante. Ahora es el turno del mago. El verdadero protagonista, el artífice de toda esta situación, el único verdadero culpable, el responsable de todos estos embrujos e ilusiones. El mago es el arquitecto de la ilusión, el maestro de los trucos, aquel que con palabras encantadas y gestos calculados engaña a cada participante de este triángulo. Y siendo honestos, lo hace tan bien, lo hace con tal seguridad y convicción, que incluso se engaña a sí mismo. Sería muy simple culparle de todo a ciegas, pintarlo como el traidor, el monstruo insensible que no quiere a nadie, como un ser egoísta que, lejos de pensar en nadie, prioriza su satisfacción al dolor de los demás. Pero como sabéis, la realidad nunca es tan simple. Existe este tipo de persona, eso tenedlo claro, pero las motivaciones de estas son tan básicas y simples que carecen de interés. Las podemos resumir con una falta de afecto paterno o una necesidad de atención y complejo narcisista. Simplemente el niño o niña inmaduro y egoísta que quiere todo sin dar nada. Es mucho más interesante hablar de ese mago que, aun siendo consciente de la crueldad de sus actos, decide llevarlos a cabo. Por un motivo más trascendente, podríamos decir. Un mago que justifica sus trucos e ilusiones con la monotonía, con el llenar un alma vacía, o incluso, en algunos casos, con el amor. Un mago que se cree sus propios trucos y sus propias ilusiones. Un mago cuyo único pecado fue enamorarse de la magia. Para que un truco funcione, el público debe querer creer en él. Y así empieza todo, con la necesidad de que la mentira sea cierta. El mago y el loco están enamorados. Esa es la gran mentira. El loco está convencido de que es verdad, incluso puede que en su caso sea cierto, pero en el caso del mago, no. El mago se autoconvence de ello, puede que en un principio sí sintiese algo que podríamos definir como amor, pero el tiempo, la rutina, le acabó demostrando que no era así. De todas formas, no es algo que el mago vaya a aceptar por las buenas. Ya sabéis lo mucho que nos gusta mentirnos. Nadie quiere aceptar que el amor que sentía ha desaparecido, que la persona que amaba ya no le despierta ese mismo sentimiento. Se dirá a sí mismo que hay algo más, que está aburrido, que le consumió la monotonía o que su pareja es el verdadero problema. Da igual, cualquier motivo vale para quitarse a sí mismo la culpa y proteger esa falsa ilusión de que su relación va viento en popa. Las noches se hacen pesadas, dándole vueltas constantemente a esa idea, la idea de que te falta algo, de que estás hueco, vacío y de que aquel color del que tenemos hablado en otros vídeos sobre el amor se está volviendo gris. Pero esta etapa es solo temporal. Tarde o temprano conocerás a alguien que despierte en ti ese sentimiento que hace tiempo que no sientes. Esa persona te recordará toda esa emoción, ese deseo, la ilusión, todo eso que te encantaba, de aquella magia de la que de verdad estabas enamorado. Pero ¿qué sentido tiene? Tú estás enamorado de tu pareja, ¿no? Esa es la única verdad que conoces, la única mentira en la que elegiste creer. Pero por el motivo que sea, esta magia que el diablo te hace sentir, esta tentación, no la tienes con tu pareja. Y dime, ¿cuándo has visto tú a un mago que se resista a la magia? Pues este mago no es la excepción, acaba cediendo a la tentación, acaba mordiendo la manzana que el diablo le ofrece. Y ahí empieza el truco. Cada mago tendrá los suyos, mentiras que justifiquen su ausencia, su desinterés, su comportamiento inusual, cualquier artimaña que valga para mantener esa farsa en la que vive. Puede ser un mago torpe que le dé al loco todas las paranoias posibles debido a su desconexión en la relación y al evidente deterioro de esta. Pero también puede que sea un mago hábil y que irónicamente la relación mejore, que sobre el papel estéis mejor que nunca, que de repente eres la pareja perfecta, que te hace todo lo que querías que hiciese, que te regala cosas así porque sí, porque le apetece. El loco se emociona al volver a ver el brillo en el rostro del mago. Lo que sin embargo no sabe es que este brillo nace del sentimiento de culpa. Le das esos regalos por esa necesidad de compensar el daño que ni sabe que sufre, como si eso fuese suficiente, como si esto purgase tus pecados. Como siempre, el que más quiere creerse tus mentiras eres tú mismo. Nadie quiere nunca aceptar que es el malo de la historia. Por otro lado, el diablo te hace sentir esa emoción, esa tensión de ser pillado, esa chispa que te hace sentir vivo, esa magia. Pero en este caso no lo hace a cambio de nada. El diablo también quiere su historia de amor, su vida contigo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Decirle que no? ¿Arriesgarte a que se enfade contigo y sepa justo que te
tecla a tocar para arruinarte la vida? Claro que no. Desde luego dejar a tu pareja tampoco es una opción, porque recordemos que tú estás convencido de que la quieres, a pesar de todo lo que estás haciendo, a pesar de todos los pasos que estás dando en contra de tu propia relación. Tú crees férreamente que estás enamorado de tu pareja y que esto es solo un desliz, un error o una forma de compensar lo que te falta en tu relación. Así que si abandonar esa estabilidad no es una opción y decirle que no al diablo tampoco, ya que bueno, en fin, conoce todos tus trucos y podría arruinártelos con un chasquido, la única forma de evitar que los arruine es engañarlo a él también. Aquí es donde entran las ilusiones. Esas que formas con tus promesas, esa realidad paralela que le vendes al diablo y que te compra, en la cual estáis juntos teniendo una relación con la que sueña y que tú nunca le darás. Puede que te sientas algo mal por hacerle esto, por mentirle de esta manera, pero es la única forma de que tus trucos sigan saliendo bien, de que tu vida mantenga su color, de volver a sentir esa magia al mismo tiempo que no pierdes tu estabilidad. Es la única forma de ser feliz. Así que mientes, engañas, manipulas y traicionas, eso es todo lo que tengas que hacer. Te llenas de mierda y manchas tu moral todo cuanto sea necesario, porque en cuanto más mientes, más mentiras necesitas para mantener esa pantomima. ¿Y todo para qué? Para mantener ese sentimiento, el cual cada vez está más ennegrecido por la culpa. Al final terminas cavando tu propia tumba. Pronto habrá tantas mentiras que será difícil recordarlas o simplemente que encajen. Cometerás un error que haga que el loco, que tan atento está a cada uno de tus movimientos, se dé cuenta de tus trucos y descubra toda la traición. O que el diablo ya se canse de confiar en ti. Tarde o temprano llegará el momento en que tus trucos escapen de tu control y con él, tu final. Si no hay público, se acabó la función. Ya no hay trucos, ya no hay ilusiones, ya no queda ni una pizca de magia. El momento en el que la paranoia del loco sea insostenible o el anhelo del diablo inimaginable, estarás completamente vendido, entre la espada y la pared. Es entonces cuando tendrás que tomar una decisión. Elegir un camino que tomar. ¿Le confesarás todo a tu pareja? ¿Le romperás el corazón y asumirás todo lo que venga de ahí en adelante? Ya sea esto las recriminaciones, la culpa o la ruptura. ¿Le suplicarás a tu amante que se vaya sin hacer mucho ruido, que encubra tus embustes y que te ayuden en un último truco para que tú puedas seguir viviendo convencido de esa mentira? Convencido de que lo que sientes es amor por tu pareja, a pesar de todo el daño que estás dispuesto a hacerle a este amor. La vida son decisiones, y sí o sí te tocará elegir. Ninguna mentira es eterna. Vive en ella todo lo que desees, pero tarde o temprano la magia acaba, los trucos se descubren y las ilusiones se marchitan. Tarde o temprano tu vanidad y tu egoísmo serán expuestas, y si no juegas bien tus cartas acabarás solo. Puede que creas que odio al mago, como todos lo odian, pero no es así. Entiendo que las personas somos seres imperfectos, que estamos destinados a hacernos daño. Entiendo que todos cometemos errores y la cagamos a lo largo de nuestra vida. Hacemos cosas de una moralidad cuestionable de las cuales luego nos arrepentimos, y sería muy fácil fingir que somos perfectos y martirizar al mago por sus acciones, pero no es el caso. En el mundo real, nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Lo importante es que, independientemente de quién haya sido, ya sea el diablo, el mago, el loco, da igual, ya seas culpable o no, ya hayas pasado un mal momento o bueno, seas quien haya sido, no permitas que tu pasado te impida volver a enamorarte. En fin, hasta aquí la saga de la infidelidad. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado cada capítulo. Quiero saber vuestra opinión sobre cada protagonista de este triángulo. ¿Cuál de ellos fuisteis vosotros y cuál fue vuestra experiencia en la infidelidad? En fin, yo soy Charlie, gracias por llegar hasta aquí. Dadle like y suscribiros si os ha gustado. Gracias a los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo.